En una situación muy particular, la sociedad en estos últimos tiempos está muy atenta de la justicia, independientemente de casos que tiene y que están en manos de la justicia. Ha puesto los ojos de manera particular sobre la justicia misma, sobre el funcionamiento, sobre la institucionalidad de la justicia. Y de este tema queremos hablar con el doctor Abel Cornejo en su calidad de miembro de la Corte de Justicia de Salta, pero además recientemente elegido como máxima autoridad del Consejo de la Magistratura. Así que lo vamos a saludar y lo vamos a agradecer que haya aceptado esta invitación y que esté con nosotros. Gracias por venir. Un gusto, gracias por invitarme. Se ha renovado totalmente, después de mucho tiempo, en su totalidad la magistratura, el Colegio de la Magistratura. Es la primera vez que se renueva en su totalidad el Consejo de la Magistratura, sus 18 miembros. Y se da la particularidad que hemos decidido que el Consejo, a diferencia de lo que ocurre con el Consejo Nacional, donde los suplentes no tienen participación, acá tanto miembros titulares como suplentes son convocados a todas las reuniones institucionales para que decidamos juntos, de consuno, qué cambios son los necesarios para que vuelva a tener interés ser juez en esta provincia. ¿Y qué pasó que se ha renovado en su totalidad de los inicios? ¿A qué condiciones se han dado? Ha coincidido cronológicamente el vencimiento de una serie de mandatos. La Corte no había completado su representación precisamente para poder aunar los mandatos del Consejo, o sea que empezamos todos los miembros en este periodo de 4 años, de 2015 a 2019, el Consejo no tiene posibilidad de reelección, afortunadamente, así que en 2019 es probable que haya también una renovación muy importante. Lo que sucede es que en el caso de los diputados puede pasar que se vence el mandato después de 2 años o que se haya elegido un diputado que se le vence el mandato a fines de este año, pero de cualquier manera la renovación del Consejo ha sido muy importante y con un barniz de gran legitimidad estamentaria. Esto lo digo porque hubo elecciones dentro de los jueces, hubo elecciones dentro del estamento de los abogados y hubo una renovación total dentro de la Cámara de Diputados, con la particularidad, que lo vengo diciendo porque ha sido muy satisfactorio, la incorporación del rector de la Universidad Nacional de Salta como consejero de la magistratura. Es un viejo anhelo mío que haya una facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Salta y que abrirle la puerta institucional a ese centro de participación democrática que es la Universidad Nacional, nada menos que al ámbito donde se eligen los jueces. Mientras mayor participación, mejor, ¿no? Particularmente, ¿qué desafíos se ha puesto al frente del Consejo de la Magistratura? El Consejo tiene la particularidad que el margen de error es muy escaso porque tiene un cometido específico. Este Consejo, a diferencia del Consejo Nacional o el de otras provincias, su único fin es seleccionar jueces, fiscales, defensores y asesores de incapaces. Es decir, es un órgano eminentemente de selección. Nuestro objetivo, que en realidad podría ser desdoblado en 3, el principal es que vuelva a haber interés de parte de los abogados, de los funcionarios judiciales, de presentarse a concursar porque había habido una merma considerable de postulantes. La otra cuestión es acercarlo al Consejo a la sociedad, en el sentido de que las organizaciones intermedias, los ciudadanos comunes, por cierto los medios, que sería el ideal, se acerquen, vean y opinen sobre la forma de selección de los jueces y qué perfil de juez se busca. Y el tercero, que es el más importante de todos, es elegir jueces para los próximos 30 o 40 años que estén de acuerdo a la demanda social en cuanto a la celeridad, en cuanto a la vocación democrática, en cuanto a la vocación de comunicarse con los medios también, ¿no? No para opinar de cualquier tema. Un juez debe opinar sobre por lo delicado de sus temas, lo que es el ámbito de su conocimiento, pero dentro de ese ámbito de conocimiento no ser renuente a la información.
un grave problema que tiene la justicia, que por ejemplo la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo revirtió con la presidencia del doctor Lorenzetti, es el tema comunicación. Y además tener estrategias comunicacionales también que no las tenemos. Entonces muchas veces, aunque se haga bien el trabajo, la justicia queda como rezagada ante la realidad por esa falta de comunicación, ¿no? Cuando usted me decía que había una falta de interés en la carrera judicial, ¿a qué se lo atribuye? Bueno, en la falta de interés de la carrera judicial, yo tal vez no lo llamaría así, sino que mucha gente estaba desalentada por tener falta de posibilidades reales. Para que la gente entienda, los consejos de la magistratura cuando son creados es para sacar el margen de discrecionalidad que tenía tanto el presidente de la nación como el gobernador de la provincia de elegir al azar a alguien que únicamente tenía que tener el acuerdo del Senado. El Consejo de la Magistratura viene a ser como una suerte de nivelador social que, de acuerdo al artículo 16 de la Constitución Nacional, nos pone en un pie de igualdad a todos, o trata por lo menos, porque a veces es utópico, pero trata de que todas las personas que quieran concursar tengan las mismas posibilidades de llegar. Y por otra parte, busca afianzar la independencia del Poder Judicial, no para ser como si fuese la justicia un órgano elitista, aislado, sino para que los jueces realmente puedan tener un ámbito de decisión y actuar conforme a sus convicciones, conforme a derecho. Y yo siempre señalo que no es cuestión de no dejarse presionar, sino no dejarse impresionar. A veces con la impresión tenemos algunos problemitas. Cuando usted menciona la vocación democrática de los magistrados, ¿a qué se refiere? La vocación democrática de los magistrados, esa pregunta a mí nunca me la hacen y a mí me encanta que me la hagan por lo siguiente. No es que un juez tenga que salir a tener militancia partidaria u otro tipo de participación política. La vocación democrática se trata de dos cosas. Primero, resolver a tiempo, a pesar que parezca muy simple lo que estoy diciendo. La demanda social más importante es la celeridad de la justicia. En eso tenemos una asignatura pendiente. Y la otra cuestión es que el juez no solamente tiene que resolver con su sabiduría, sino también con su entendimiento. Y para entender hay que tener una comprensión de cuál es la demanda social y saber ser una especie de árbitro de determinadas situaciones de conflicto. Entonces, ahí es donde muchas veces aparecen fallos como disociados de lo que la sociedad pide o demorados de lo que la sociedad espera y a veces, bueno, se van planteando nuevos temas y nuevas formas de justicia. La justicia antes siempre opinaba sobre el pasado, ahora con temas como violencia familiar, por ejemplo, el juez tiene que ser preventivo, con los temas ambientales también tiene que ser preventivo, de manera que se requiere... esa vocación democrática es la vocación de poder entender cuál es la demanda social real. Cuando usted me habla de esa deuda de celeridad de la justicia, ¿qué factores están presentes para que falte esa celeridad? ¿Son problemas estructurales o dónde está la falla? ¿Dónde entiende usted que está el foco de esto? Yo honestamente, esto sé que puede ser más simpático para la gente que esté escuchando que para dentro del Poder Judicial, honestamente no veo problemas estructurales, sobre todo en Salta. Nosotros tenemos edificios que en ninguna parte del país existen, que es este nuevo concepto urbanístico judicial, que es el de las ciudades judiciales. Ya hay 3 en Salta, se acaba de inaugurar la ciudad judicial de Tartagal, que es una obra espectacular. La misma ciudad judicial de Salta o la de Metán, quizás Orán esté un poquito rezagado, pero está mejorando, o sea que hay buena disposición edilicia, en general los jueces están bien remunerados, pero lo que pasa es que tiene que haber un generador de conciencia que quien llega a la magistratura es el primer servidor social, entre otras cosas porque no tiene que revalidar sus mandatos, como tienen que hacerlo los miembros de los otros poderes. Al no revalidar mandato, que la Constitución es sabia en eso, porque el juez tiene que tener estabilidad para poder fallar en forma independiente, genera una obligación mayor, porque si usted sabe que tiene su empleo prácticamente asegurado, si dura su buena conducta, tiene que ser el primer servidor social en el sentido de responder a las exigencias que la sociedad le está pidiendo.
esto que parece una cosa tan sencilla como los plazos judiciales, yo siempre digo que es lo más revolucionario. Ahora, para hacer esta revolución, teníamos que tener plazo de la Corte de Justicia para abajo, plazos razonables, términos que no se disocie desde el hecho que origen del conflicto a la sentencia judicial, no pase una cantidad de tiempo que lo que genere es desazón. Entonces tenemos que agilizar los procesos y eso exige una autocrítica interna. Cuando usted hablaba hace un ratito de la falta de comunicación de la justicia para con la sociedad, de relación más fluida con los medios, me quedé pensando en esta posibilidad de lo que se habla del prejuzgamiento social, justamente fruto de los tiempos que la justicia lleva y de la información que recibe la gente de manera inmediata a través de los medios. ¿Cómo se encuentra un término medio en esto? Porque muchas veces, digamos, cuando llega el fallo del juez, la sociedad ya ha juzgado. Así es. Entonces, bueno, no sé en dónde, digamos, y en qué punto se encuentra un equilibrio en esta cuestión. Primero que nada, no hay que asustarse con los cambios sociales. Yo creo que la sociedad, para bien, se ha democratizado en el sentido que hay mucho más exigencia y demanda ciudadana que décadas o lustros atrás. Entonces, ahí hay un problema de capacitación porque con esta frase que viene como si fuese la época de los 10 mandamientos, que los jueces hablan por el contenido de su sentencia, yo diría que estamos perdidos. Es su obligación hablar por la sentencia. Ahora, también hay que hablarle a la gente porque la justicia, así como se la representaba estatuariamente como ciega, sorda y muda, parecería ser que la justicia del siglo XXI tiene que ser ciega y sorda, muda a las presiones, a las influencias, a todo ese tipo de cosas, pero no ante la sociedad. Ante la sociedad yo creo que los jueces tienen que empezar a prepararse y el que no tenga, por una cuestión anímica, puede ser una persona más tímida o un poco más hosca, eso no está mal, buscar la forma de que haya comunicadores dentro del Poder Judicial que puedan transmitir determinadas cosas. En ese sentido, por ejemplo, Salta avanzó muchísimo cuando fue ahora del juicio de las dos ciudadanas francesas, hubo una cobertura mediática espectacular en ese sentido y más allá del contenido del fallo, que yo no puedo opinar porque eso todavía puede llegar a la Corte de Justicia de Salta, pero se permitió en el juicio oral que todos los medios pudiesen informar hasta de las últimas sensaciones que veían en la sala. En realidad, ese juicio que tiene gran repercusión por diferentes motivos que todos conocemos, repercusión internacional incluso, debería ser el común para todo tipo de juicios, sobre todo en materia penal. Ahora hay amparos donde no se tratan cuestiones penales, donde se han llegado a tratar incluso cuestiones salariales, que yo siempre me acuerdo una intervención sabia que tuvo el doctor Luis Costa, ahora ya jubilado, en un conflicto docente de hace más o menos 10 años, donde fue el juez que logró el avenimiento de ambas partes, y bueno, pero ahí también hubo un rol importantísimo de los medios, porque había una gran efervescencia social de ese sector, sobre todo, y a los 3 o 4 días de la resolución del amparo fue el tema Fuente Alba en Neuquén, y bueno, en ese momento el doctor Costa, sabiamente, que fue un precursor en el sentido de la comunicación, y eso que un hombre tímido, Luis Costa, a quien quiero entrañablemente, tuvo la visión de poder acercar públicamente a las partes y eso transmitió una gran tranquilidad en la resolución del conflicto. Ahí tiene un caso de vocación democrática de los jueces, por ejemplo. Volviendo al Consejo de la Magistratura, los mecanismos para la selección de los jueces, ¿cree que necesitan algún tipo de actualización, de retocarlos un poco? Bueno, el primer día creo que todavía teníamos la mano tibia de haber jurado arriba de la Constitución, hicimos un cambio en el reglamento del Consejo de la Magistratura que yo honestamente espero que nosotros estemos a la altura de las circunstancias para cumplirlo ese reglamento. Es un reglamento que en este momento es el más moderno que existe en el país en cuanto a la forma de selección de los jueces. Se estableció un sistema alfanumérico para la prueba escrita. Por primera vez se establece que en la entrevista oral que tienen los postulantes hasta el Consejo, se la filme y se
tome una versión taquigráfica, se han establecido temas para que no vayan a preguntar lo que se les ocurra a los consejeros, sino un tema ceñido a puntos específicos, a conocimiento de la Constitución Nacional y Provincial, de los tratados internacionales, de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte de Salta, entre otros, de manera tal que lo que estamos buscando es que no solamente haya total transparencia en el proceso de selección, sino que quien se presente a concursar tenga la tranquilidad y las garantías de que no va a ser objeto de ningún tipo de influencia extraña, sino que le estamos mostrando una predisposición a que tenga toda la seguridad que puede concursar tranquilamente. Lo llevo un poco al plano general de la justicia. Yo decía en la introducción de la nota que la sociedad, por lo menos en mi percepción particular, tiene los ojos puestos en la justicia, no tan solo por algunos casos resonantes como suele suceder habitualmente, sino que me parece en el funcionamiento mismo de la justicia. Hablo a nivel nacional, a nivel provincial y nos está pasando creo que en todos lados. Se habla permanentemente de un serio fraccionamiento de la sociedad que podría llegar a la justicia. Apelo a su experiencia como hombre de la justicia, para que me dé su visión de cómo está viendo estos últimos acontecimientos vinculados al mundo judicial argentino. Hay que tratar de compatibilizar un poco lo que aparece publicado en los medios con lo que acontece en la realidad y lo que acontece en la justicia. ¿En qué sentido? En que muchas veces se está exigiendo de la justicia, como si la justicia fuese un órgano supraterrenal, soluciones que en realidad tenemos que encontrar entre todos y que exista la vocación política de todos los poderes del Estado para establecer estándares éticos mínimos en los cuales estemos todos de acuerdo de decir de acá para abajo no se puede tolerar, de acá para arriba se puede contemplar algunas situaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces incluso se sancionan leyes con mayor o menor endurecimiento. Tenemos que tratar de que sea más aplicable, más próxima, más cercana y más creíble la justicia en ese sentido. En muchos casos de la historia reciente, la justicia estuvo a la altura de las circunstancias, cuando fue, por ejemplo, la bancarización de los depósitos, donde hubo una gran cantidad de amparos. Pero bueno, yo creo que el tema de la justicia, estamos en un año electoral, no se discute en este año electoral, pero espero que la próxima agenda política lo tenga como prioridad: perfil del juez, qué tipo de jueces queremos, qué tipo de justicia queremos también. ¿Qué le ha pasado particularmente a usted y como hombre de la justicia con el caso Nisman? ¿Qué visión tiene usted de esta cuestión? Una visión muy dolorosa. Mi primera reacción fue la de un asombro que me paralizó, me provocó asombro y pasmo lo que pasó. Después hay un tratamiento, más allá, que yo entiendo que, por supuesto, por ser año electoral, a veces estas cosas que se dicen de campo de Salta, que hay que tener respeto al muerto, ¿no? Aparece toda una investigación, tal vez sea necesaria, yo no digo que no, pero si se hace eso, también el doctor Nisman tiene hijas y tiene el derecho a la reputación, que lo dice la Convención Americana de Derechos Humanos, pero sobre todo creo que hace falta hacer un análisis profundo sobre el sistema de inteligencia nacional y los distintos aparatos de seguridad que hay en este país, porque aparecieron o se dieron a luz una serie de factores y de personajes más propios de una novela de policial negro que de la realidad que uno creía estar viviendo. Así que, bueno, yo creo que espero que se pueda llegar a un resultado o algún día a conocer sobre qué es lo que pasó realmente con el fiscal, ¿no? Bueno, yo lo escuché hablar en algún momento en estos últimos días, y sobre todo después que asumió el Consejo de la Magistratura, de los tiempos de la justicia. Yo me puse a pensar también en los tiempos de los jueces. Un tema que generalmente está como en debate permanente es el tema de la temporalidad de los cargos. Me gustaría escuchar su opinión respecto de esto, lo que pasa en el país y lo que pasa en nuestra provincia. Bueno, acá también vamos a diferir en cuanto a las opiniones internas dentro del Poder Judicial con lo que piensa la gente.
A mí no me gusta la perpetuidad. A mí me parece, independientemente de que se generan en un país de opiniones un poco maniqueas como el nuestro, donde o todo el mundo tiene la razón o nadie la tiene, se toleran cosas como que, por ejemplo, hay un juez de la Corte Suprema que tenga 97 años y siga en la Corte Suprema. Entonces yo creo que los jueces deberían cumplir con la Constitución cuando la Constitución marca que deben irse, ¿no? Y en el caso de los tribunales máximos, debería haber un plazo de duración, que es la tendencia de todas las democracias occidentales actualmente, que duren 10 años, 12 años, 15 años, 20 años si quiere, pero que haya un punto donde pueda haber una renovación, porque todas las perpetuaciones en el poder son absolutamente antirrepublicanas y contrarias a la pureza de las instituciones. Las instituciones se fortalecen con su renovación periódica o con por lo menos renovaciones temporales. Fíjese que si usted está 25 años en el cargo, es una generación. De manera tal que yo creo que eso es un tema para verse. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias.